¿Necesito dinero para participar en política? ¿Necesito ser rico para participar en política? ¿Cuánto dinero necesito? Esas son preguntas que frecuentemente me hacen. Y en este video vamos a responder las tres y quédate hasta el final porque además de responderlas te voy a dar unos tips para que el dinero no sea algo que te detenga si lo que quieres es participar en política. La primera, ¿necesito dinero para estar en política? Si es que eres adulto, mayor de edad, sabrás que la vida básicamente consiste en despertar, respirar y desaparecer 200 o 300 pesos. Por lo cual, sí, necesitas dinero para estar en política. Pero necesitas dinero para estar en política tal cual como necesitas dinero para estar en esta vida y pasar por este mundo. ¿Necesito ser rico para estar en política? Y referente a esto, déjame decirte, en los años 80 había una frase en México muy popular y perfecta para esta ocasión que da origen a esta idea. Y decía, un político pobre es un pobre político. Es que había un partido hegemónico, es decir, que controlaba todo y estaba por encima de todo. Era el partido gobierno y el partido gobierno también controlaba los medios de comunicación. En la práctica el único que podía ganar una elección era este partido y era el PRI. Entonces, si querías ser presidente, diputado o cualquier otra cosa, tendrías que ser candidato del PRI. ¿Qué se ocupaba para ser candidato del PRI? Pues estar bien con la dirigencia o los dirigentes del PRI. ¿Y qué ocupabas para estar bien con la dirigencia o el dirigente del PRI? Pues había varias maneras y una relacionada con la otra. Por ejemplo, era muy común que organizaran unas fiestesotas con barbacoa, alcohol y se emborracharan a los dirigentes del PRI y así se hacían compadres. Otra buena manera pues era financiar las campañas, financiar al partido y de otra manera de estar bien con los dirigentes del PRI. O por qué no directamente ir y comprar una candidatura dando un billete por debajo del agua. Pero mejor aún, ¿por qué no mejor las tres cosas juntas? Es decir, emborrachar y hacerte compadre del dirigente del PRI, financiar sus campañas, financiar al partido y además comprar la candidatura. Ese era un pase directo a ser candidato del PRI y después a volverte presidente, diputado, lo que tú quisieras. Entonces, en ese contexto, claro que la frase de necesito dinero o ser rico para ser candidato o ser político era perfectamente aplicable. Pero queridos amigos, equipo, ya no estamos en los años 80. Llegaron otros años, llegaron los 90 y a principios de los 90, finales de los 80 en México se creó el IFE, que era un organismo totalmente autónomo y derivado de lo cual las elecciones ya no las organizaba el PRI, pasaron a ser autónomas en una institución. Y con esto, ¿qué es lo que vino? Que empezaron a haber elecciones más justas, más parejas, más reales y empezaron a haber otros partidos que también podrían ganar elecciones, es decir, comenzó a haber una verdadera competencia electoral. Y posteriormente también comenzó a llegar el internet y otra cosa que pasó con el internet es que la comunicación se democratizó. Ya no solamente la ciudadanía o el pueblo podía escuchar lo que el PRI, gobierno, junto con la televisora de México de ese entonces le querían decir o hacer creer o engañar o mostrar. No en el contexto que actualmente los conocemos, pero lo cierto es que el PRI comenzó a perder el control y tanto perdió el control que en el año 2000 también perdió el gobierno, perdió la presidencia de México. Entonces, desde ese punto de vista ya no tiene, para ser político ya no tienes entonces que quedar bien o ganarte a la dirigencia. A quien tienes que ganarte actualmente es a la ciudadanía. ¿Y qué necesitas para ganarte a la ciudadanía? Pues que te conozcan y que te acepten. ¿Y qué necesitas para que te conozcan y que te acepten? Básicamente, pues necesitas estrategia, necesitas trabajo y sí, necesitas dinero. Porque ojo, no dije que con este tema ya no ocupes dinero, sino que ya no solo depende del dinero. Pero si ya no solo depende del dinero, ¿cuánto dinero necesitas? Que es la tercera pregunta. Y la respuesta yo diría, depende. ¿Y depende de qué? Básicamente de dos cosas. La primera, del cargo y el lugar donde te estás candidateando. Y la segunda, depende de la cantidad de estrategia y trabajo que le quieras meter. Y vamos allá. Referente a lo primero, va a depender mucho la cantidad de dinero que requieres del lugar y el cargo al que te estés postulando. Porque claro está que no es lo mismo candidatearte en un municipio pequeño, en un pequeño pueblo, que en una ciudad grande, o si te estás candidateando para ser diputado o diputada de todo un distrito o de un estado. Porque en base en eso, la autoridad electoral va a destinar los topes de gastos de campañas, es decir, las cantidades máximas de dinero que te puedes gastar en la promoción y la organización de tu campaña. Y para saber esto, te va entonces un tip. Si quieres saber cuánto dinero necesitas para
poder participar en una campaña dependiendo de tu cargo? Bueno, pues vas a tener bien claro cuál es el cargo al que quieres postular, es decir, por ejemplo, presidente municipal de San Pedro. Vas a entrar a buscar el Instituto Estatal Electoral de tu estado y vas a escribir como palabra clave tu municipio. En base en eso te van a aparecer en los históricos de las elecciones cuál es el monto que se le asignó en la última elección como tope de gasto de campaña en tu municipio, y así vas a poder saber cuánto es más o menos lo que se gasta. Pero no solamente en ese año, podrías buscar en las últimas 3 elecciones y saber cuáles han sido el comportamiento de cada uno de ellos, porque también varía un poco. Por ejemplo, en el ejercicio electoral, en el año electoral donde hubo pandemia, el tope de gasto de campaña disminuyó porque se supone que no había actividades multitudinarias ni nada de esto. Entonces lo recomendable es que busques de las últimas 2 o 3 elecciones y así vas a poder saber un aproximado de cuánto es lo que la autoridad te pone como tope de gasto de campaña, porque eso es lo que vas a tener permitido gastar. Pero esto lo voy a complementar con otra cosa. Si bien es cierto que eso es lo que la autoridad electoral asigna, es un secreto a voces que casi nadie gasta, nada más eso, lo que se le asigna. Y es que a nivel usos y costumbres, en cada elección es diferente porque va a variar tanto en tiempo, tanto como en espacio, es decir, en lugar. Y es que cada lugar tiene de repente diferentes usos y costumbres. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces tú llegas a una campaña y la gente te dice, oiga candidato, ¿pero qué me va a dar? Y quieren que si desde una bolsa, un regalo, el 10 de mayo los regalos por el Día de la Madre, y los más aventados pues dan despensas. Y desgraciadamente esto ha hecho que en cada municipio, en cada lugar se generen ciertas costumbres de cómo se organiza una campaña, y eso da pauta a que haya gastos que no son fiscalizables y que no te van a aparecer en los topes de gastos de campaña. Entonces, si lo que quieres es irte a la realidad de cuánto es lo que se requiere, lo que te recomiendo es que hagas trabajo de investigación. ¿Y cómo es este trabajo de investigación? Pues que vayas con alguien que ya estuvo en una elección, que ya fue candidato, que ya fue presidente o presidenta, y le preguntes, oye, ¿y tú cuánto te gastaste en tu campaña? Y no nada más con uno, lo ideal es que vayas con 3 o 5 excandidatos, excandidatas, y les preguntes, ¿y tú cuánto te gastaste? Eso te va a dar una cifra mucho más real de cuánto dinero necesitas para entrar a esa campaña o entrar a política en ese caso. Y el punto número 2, la cantidad de estrategia y trabajo que le quieras meter. Porque si bien es cierto que hay datos estadísticos de cuánto se gasta, tampoco es que esté escrito sobre piedra, y la diferencia tú la puedes hacer. Es decir, hay 3 elementos que se requieren en una campaña, yo diría. Recursos, sí, recursos económicos, recursos humanos, estrategia. Es decir, ocupas trabajo, estrategia y dinero. Y entre más le metas de uno, menos vas a necesitar de los otros 2 elementos. Y vamos a poner ejemplos. Con el primer elemento, el tema de la estrategia. Digamos que estás en una elección en la que, como en todas partes, están participando varios partidos. Y tienes la posibilidad de elegir esos partidos porque pues tienes esa posibilidad debido a que eres bien aceptado. Entonces, si tienes la posibilidad de elegir partidos y eliges el partido correcto, es decir, el partido que quizá en ese momento está en tendencia, está de moda o tiene mayor aceptación, vas a avanzar a favor de la corriente. Por el contrario, si eliges un partido que no tiene muy buena aceptación en ese momento, tendrás que batallar contra corriente. Y batallar contra corriente te va a hacer meterle más trabajo y meterle más dinero. Elemento número 2, el tema del trabajo. Supongamos que independientemente del partido tú te enfocas a hacer tu trabajo, es decir, trabajo de posicionamiento y aceptación, y para eso sales a la calle, comienzas a visitar a los amigos, a los compadres, a los vecinos, comienzas a hacer trabajo de tierra. ¿Eso qué te va a dar como resultado? Pues que comiences a hacer alianzas, que tengas simpatizantes, aliados, que te permitan hacer una estructura territorial, que te permitan hacer tu equipo de campaña. En el proceso de comunicación comenzarás a hacer videos para redes sociales en los que comiences a promover tu causa, a que la gente te conozca, tanto de que te ubiquen, tanto de que conozcan cuáles son las causas que tú defiendes, y eso te va a dar aceptación. Y por el contrario, si no haces ni una buena elección del partido a nivel de estrategia, no haces un buen trabajo a nivel de trabajo tuyo, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Meterle más dinero. ¿Y para qué te va a servir el dinero entonces? Bueno, pues quizá para
poder batallar contra la corriente de no haber elegido un buen partido o cualquier otra cosa que tenga que ver con estrategia. Te va a tener que ayudar para poder comprar espacios o pautar publicidad pagada en internet, y porque no lo hiciste de manera orgánica. Te va a poder permitir entonces contratar personas, porque si no lo hiciste de manera orgánica, visitando a las personas, vas a tener que hacerlo contratando personas para que tengas una estructura territorial, para que tengas un equipo de campaña y funcionen a como tú quieres que funcionen. Si me dejas darte mi opinión, esta es la menor o la forma que menos te recomiendo. Es decir, lo que más recomiendo es meterle trabajo, meterle estrategia, meterle inteligencia. Y si te das cuenta, entonces tomando en cuenta los tres elementos, el que menos estoy recomendando es el meterle dinero, porque como en todo, el dinero compra, pero no puede comprar todo. Te recomiendo entonces meterle trabajo, meterle inteligencia, meterle actitud, porque tú sabrás, o dime tú si conoces a alguien como yo, porque yo conozco a más de un candidato que logró ganarle a candidatos que tenían más dinero que ellos. Es decir, candidatos con poco dinero le ganaron a candidatos con mucho dinero. Lo que nos dice esto es que no necesitas mucho dinero para poder ganar una elección, siempre y cuando le metas mucho trabajo, le metas inteligencia y estrategia. Entonces, esos son los elementos que tienes para poder considerar respecto al tema del dinero. Primero, ¿necesitas dinero? Sí, necesitas dinero, porque para vivir en este mundo se necesita dinero. ¿Necesitas ser rico? No, no necesitas ser rico, no necesitas ser millonario, porque hoy ya no es tan necesario quedar bien con la clase política, sino con la ciudadanía. Y entonces, para la ciudadanía, ¿cuánto dinero necesitas? Pues sí, necesitas dinero dependiendo de dónde te candidateas, cuáles son las costumbres de tu lugar, y más importante todavía, cuánto trabajo le metes y cuánta estrategia e inteligencia le metes. Así que lo que te recomiendo es meterle trabajo, meterle dinero, sí. Y si lo que requieres por otro lado es estrategia y conocimientos, no dudes en seguir viendo estos videos y en dejarme en los comentarios de qué otros temas te gustaría que habláramos, para que así pueda crear contenido para compartírtelo. Mientras tanto, para mí fue un gusto compartir esto contigo y te mando unos saludotes.